La caída de la República. Como Roma perdió su libertad y nació el imperio. Roma, la ciudad eterna, fue mucho más que templos y legiones. Fue una república construida sobre ideales revolucionarios, equilibrio de poderes, leyes escritas y participación ciudadana. Su grandeza no estaba solo en el mármol, sino en su sistema político. Pero detrás de esa imagen de estabilidad, Roma vivía tensiones profundas. El conflicto de los órdenes. En sus primeros siglos, la república estuvo marcada por la lucha entre patricios y plebeyos. Los patricios, aristócratas poderosos, dominaban el senado y las decisiones del Estado. Los plebeyos, campesinos, artesanos y soldados, sostenían la economía y defendían las fronteras, pero carecían de derechos políticos. Cansados de abusos y deudas, los plebeyos se retiraron en masa de la ciudad en varias ocasiones, obligando a la élite a negociar. De esa presión nacieron reformas clave como la Ley de las 12 Tablas, el primer código legal escrito de Roma. Fue el primer paso hacia una república más inclusiva, pero no el último conflicto. Los hermanos Graco, el inicio de la crisis. Siglos después, la desigualdad volvió a crecer. Las tierras estaban concentradas en manos de unos pocos ricos, mientras los soldados regresaban de la guerra sin nada. Entonces surgieron dos figuras decisivas, Tiberio Graco y Cayo Graco. Propusieron redistribuir tierras y ofrecer apoyo a los sectores más pobres. Sus reformas buscaban justicia social, pero amenazaban los intereses de la élite senatorial. Ambos terminaron asesinados. Por primera vez, la violencia política se convirtió en herramienta habitual en Roma. La república comenzaba a fracturarse. La guerra social, ciudadanía para todos. Mientras tanto, los pueblos aliados de Italia, que habían luchado durante años junto a Roma, exigían ciudadanía romana. Roma se negó. El resultado fue la guerra social, un conflicto brutal entre Roma y sus propios aliados. Finalmente, tras grandes pérdidas, Roma cedió y otorgó la ciudadanía a los italianos. La república se hacía más grande, pero también más compleja y difícil de gobernar. El poder militar cambia las reglas. En este clima de tensión apareció Cayo Mario, quien reformó el ejército permitiendo que los más pobres se alistaran. Esto cambió todo, los soldados comenzaron a ser leales a sus generales, no al Estado. Luego, Lucio Cornelio Sila marchó sobre Roma con su propio ejército. Era la primera vez que un general atacaba su propia ciudad. La república ya no era sagrada. El poder militar había entrado directamente en la política. El primer triunvirato. En medio de este caos surgió una alianza poderosa, Julio César, Pompeyo y Marco Licinio Craso. Este acuerdo informal, conocido como el primer triunvirato, concentró un poder sin precedentes. Pero la ambición rompió la alianza. César conquistó la Galia, aumentando su prestigio y poder. El Senado, temeroso, le ordenó disolver su ejército. César tomó una decisión que cambiaría la historia. El cruce del Rubicón. Al cruzar el río Rubicón con sus legiones, César declaró la guerra a la propia república. Según la tradición, pronunció, la suerte está echada. Roma entró en guerra civil. César derrotó a Pompeyo y se convirtió en la figura dominante de Roma. Fue nombrado dictador perpetuo. Pero su poder absoluto generó miedo. El asesinato que no salvó la república. El 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo de senadores conspiró contra César.
Entre ellos estaba Marco Junio Bruto. En el teatro de Pompeyo, César fue apuñalado. Los conspiradores afirmaban defender la República. Pero en lugar de salvarla, desataron más caos. El fin de la República. Tras la muerte de César surgió una nueva lucha por el poder. Su heredero adoptivo, Octavio Augusto, formó una alianza con Marco Antonio. Sin embargo, la rivalidad estalló. Marco Antonio se alió con Cleopatra, lo que fue usado por Octavio para presentarlo como traidor. La batalla de Accio selló el destino de Roma. Octavio venció. Poco después recibió el título de Augusto. La República había terminado. Nacía el Imperio Romano. Roma no cayó en un solo día. No fue destruida por enemigos externos. Fue transformada por la ambición, la desigualdad, la concentración de poder y la violencia política. La historia de la caída de la República Romana nos recuerda que incluso los sistemas más sólidos pueden cambiar cuando el equilibrio se rompe. Y quizás, más que una historia del pasado, es una advertencia eterna. Gracias por acompañarnos en esta grandiosa historia y si te gustó suscríbete, dale me gusta y comparte. Hasta la próxima.